Yo soy hijo de un trabajador empleado de Acindar, de una mamá ama de casa, hijo único de ese matrimonio. Vivía en calle Catamarca al 100 en esta ciudad. Y bueno, llego al periodismo un poco, no sé si por azar, pero yo hice mi secundaria en la Escuela Comercial de Villa Constitución, luego fui a la universidad. Afortunadamente creo que la profesión de ciencias económicas, del contador, se salvó de mi presencia, aunque yo ya tenía 3 años de cursar, no solamente de cursar, sino de rendir, tenía todas las materias. Entonces iba por buen camino. Sí, por supuesto. Pero son esas cosas que un día te parás y decís, ¿qué estoy haciendo por acá? ¿No? Y bueno, en ese momento ya hacía un tiempo que funcionaba en Villa Constitución y que se había metido bastante en la gente el semanario El Pulso de Villa Constitución. Eran los años 80. Y tomé contacto con algunos de ellos, con los que luego fui, bueno, grandes amigos, por supuesto, y colegas de todo esto. Gente muy conocida en Villa Constitución que hizo mucho periodismo en la ciudad, y alguno lo hace todavía. Pero eso me llevó a hablar con la gente de la redacción, conversar, y me dijeron, no, sin currículum, José, sin currículum. Me dieron un grabador de los chiquitos, a pila, de aquel momento, y me dijeron, tenemos una nota pautada con una vecinal, recuerdo que era. Eso era marzo del 81. Miren, chicos, todo lo que se ha caminado al respecto, ¿no? Todo el agua que pasó bajo el puente. Bueno, anda, hacela la nota, vení a decir que vas de nuestra parte, el fotógrafo va, hacela. Era gráfico, obviamente, la componés en las viejas máquinas de escribir, no había procesador de texto ni nada que se le parezca, y la traes, y vamos a ver. Bueno, lo hice perfectamente, y salvo alguna pequeña corrección, me dijeron, va, bárbaro, y la publicaron. Ahí empezó mi historia, marzo del 81, semanario El Pulso, donde estuve muchos años, donde hice amigos a raudales, donde pasaron gente como Mario Alberto Carrillo, como Ángel Paulini, Marcelo Mansilla, Laura Varela, gente que después a veces no se dedicó al periodismo, pero comenzamos aquel camino y trabajé mucho hasta que el semanario cierra. Pero antes de eso era ya el lanzamiento de Canal 4 Villa Constitución, de la mano de Raúl Malizani, que fue el pionero, el emprendedor de todo eso, y que le pidió al semanario precisamente a alguna gente como para empezar a hacer algo de periodismo, porque era un hombre que venía de la técnica, ¿no? De la tecnología. Y bueno, el grupo que estábamos allí, más algunas otras personas que se agregaron, comenzamos ese trabajo ahí en Canal 4 Villa Constitución. Un trabajo arduo porque hubo que empezar de cero. Tuve la fortuna de hacer un ciclo que se llamaba Con Todo Villa, con Mario Alberto Carrillo, y llevábamos a los invitados, por supuesto, al piso, al estudio, y era la época en que por ahí el invitado no venía. ¿Qué pasa con el invitado que no viene? Bueno, alguien salía a buscar al invitado a la casa, porque había tenido un problema, no le llegó el remis, o el auto no le arrancó. Bueno, así se hacían las cosas, a pulmón. Éramos todoterreno, también algunas cosas, siempre me gustó el deporte, ¿no? Así que hacía también algunos comentarios en la cancha los días domingos, cuando otra persona relataba, por supuesto. Y bueno, así seguimos trabajando en Canal 4, y después vinieron otras experiencias. La Radio Villa Constitución, del querido Eduardo Muriado, donde también uno hizo amigos, también muchos. Ahí tenían un programa Helio Cabrera y su padre, don Humberto Cabrera, un gran amigo después con los años, don Humberto.
Y seguimos trabajando también, Radio Villa Constitución, Semanario Tiempo, Revista Variedades, y bueno, los micros, hice muchos micros en el horario central, en el noticiero central de Canal 4. Que iba obviamente en el horario central a la noche, ¿no? Eran micros de interés general, duraban 3, 4 minutos. Lo hacíamos una vez por semana, 2 veces por semana, aquí en Canal 4, en las otras ubicaciones que tenía Canal 4 en ese momento, ¿no? Y bueno, y después de ahí surgió, por supuesto, el ciclo en Radio Litoral, la vieja Radio Litoral, comandada por Humberto Cabrera, y ahí hicimos nada más y nada menos que 20 años de programa, hicimos noticias, protagonistas y algo más, donde podíamos llevar gente, contactar gente. Yo creo, sin temor a equivocarme, que debo haber hablado con medio país. Yo tengo una hija, es decir, obviamente también tenía que ver, tengo una hija trabajando en Buenos Aires, viviendo y trabajando en Buenos Aires, hace prensa de espectáculos, y me vinculó con medio país, con gente que era del espectáculo, pero también del deporte, de la política. Ella tiene acceso, datos, así que lo llamábamos por teléfono y lo sacábamos al aire en aquel momento.